del tema 5, la capa de red, vamos a empezar a trabajar con lo que es routing. Obviamente complementado con el switching que hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿de qué se hace cargo la capa de red? En la práctica, la capa de red, de forma genérica, se encarga de crear caminos. ¿Pero caminos entre quién? Tenemos una máquina en algún lado y otra máquina en algún otro lado. No importa del mundo o en el mismo laboratorio que está unido por enrutadores. La idea es que va a existir una serie de enrutadores que van a crear caminos, y no en una topología en malla, sino en topologías diversas que van a permitir que haya más de un camino para llegar a un destino. En este caso tenemos, por ejemplo, alguna máquina que está conectada a través de un módem ADSL, fibra óptica, hacia un proveedor de Internet y que se está comunicando con alguna empresa que tiene su propia LAN, con su propio router conectado al ISP o a cualquier ISP y tiene un punto al otro. Y de regreso puede tomar el mismo camino, puede tomar otro. Entonces vamos a ver que existe una serie de trabajo que hay que realizar al respecto. Y para eso he preparado un pequeño video que nos va a ilustrar en lo que vendría a ser esta conectividad y lo que vamos a introducir en el tema respectivo. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos una PC1 que va a conectarse con una PC2, pero de por medio, como ven en el texto, están muchos enrutadores, muchas conexiones. En realidad uno no sabe por qué caminos tiene que cruzar para llegar a un destino. Vamos a suponer que estamos queriendo hacer una búsqueda en Google. Entonces, este es el servidor de Google. Vamos a suponer que queremos ver nuestro correo electrónico. Este es el servidor de Gmail. Vamos a suponer que queremos ver algo en Facebook. Aquí está el servidor de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, empezamos y vamos a ver, por ejemplo, que la PC1 tiene que mandar un paquete a la PC2. Entonces, ¿por dónde tiene que mandar el paquete? Lo máximo que sabe es cuál va a ser el IP de destino. Sabe cuál es su IP origen, es lo que vamos a introducir en este tema, ¿no? Sabe cuál es el IP de origen y cuál es el IP de destino. Hasta el tema anterior no sabíamos de IPs. Pero entonces, lo que necesitamos determinar es cuál va a ser la dirección MAC para conectarse. Esto tiene que ver con una pregunta de examen. ¿Qué dirección MAC tiene la PC1? 0 a 10. ¿Le interesa saber la dirección MAC de la PC2? ¿Necesita saber? No necesita. No necesita. ¿Qué dirección necesita saber para mandar? La de salida. La del gateway, ¿verdad? La Sí, del router. Entonces vamos a ver eso, que va a hacer una operación utilizando un protocolo que vamos a revisarlo en este tema llamado ARP. Entonces vamos a revisar el ARP y a través del ARP podemos obtener la dirección de origen, aquí está, y la de destino. Pero la de destino, si ustedes se fijan, no es esta, no es la de PC2, sino como su compañero decía, es de nuestro siguiente salto. Porque a nivel de enlace no se enruta, no se va un camino largo, se va punto a punto al siguiente destino. Aquí la dirección de origen es la 1.10, esta, la dirección de destino es la 4.10, es otra red. Y el tipo de la trama, ¿qué tipo de trama es? No he puesto esa pregunta de examen porque ustedes podrían hacer fácilmente un Google, buscar en Google y tener el resultado. La idea es que se lo sepan. ¿Qué significa 0800? ¿Se acuerdan? IP. IP. Entonces, una trama IP. ¿Qué implica eso? Que necesitamos, que va a requerir un datagrama IP por aquí abajo, en todo lo que está en plomo. Todo lo que está en verde más lo morado viene a ser la trama Ethernet. Entonces, aquí nos está diciendo que está apuntando a una trama o a un datagrama IP. Así que adentro existen direcciones, existen origen, destino, pero en direcciones lógicas, IP.
Entonces aquí tenemos la dirección de nuestro siguiente salto. Y es lo que va a ocurrir. Vamos a mandar a nuestro siguiente salto. ¿Qué hace el router ahora? El router 1. El router 1 recibe un mensaje del 0 a 10 y tiene que mandar a un IP destino. Fíjense lo que recibe de la trama. Esta parte no le interesa porque el router ya lo ha recibido. Ya lo ha recibido, entonces ya es el destino, sabe de quién es el origen. ¿Ok? Va a revisar el tipo de la trama. El tipo es IP. Y en el IP verifica que adentro tiene una dirección origen, que es esta, y una dirección destino. Lo que tiene que verificar es si es su propia dirección, si es su propia red. Entonces va a tener que revisar los caminos posibles. Y eso implica buscar tablas. Los caminos posibles se guardan en tablas. Revisa el IP destino y ve que para salir a esta dirección 40 le va a tomar 2 saltos según su tabla. Y tiene que ir a través del siguiente salto. El IP le permite a nivel de capa de red hacer el camino, pero que realmente se comunica no es por el IP. Tiene que saber la dirección necesariamente MAC de su siguiente destino, que en este caso va a ser la 22 a través de la interfaz. Así que otra vez hace uso de ARP, de este protocolo, que le permite saber cuál es la dirección MAC de su siguiente destino, 0B31. Y ahora sí, con esta información, llena su trama Ethernet con el origen, fíjense, el destino 31 y el origen 20. Este router. No se alteran las direcciones IP, pero sí se están cambiando direcciones MAC, origen y destino todo el tiempo. El nuevo router, el router 2, recibe la la trama, y otra vez hace lo mismo, el mismo trabajo. Ya ha recibido, sabe que está bien, a través del CRS de la cola, le ha llegado todo bien, y empieza a procesarlo. ¿Qué tiene que procesar? Sabe que el tipo es 800, por lo tanto es IP. Entonces tiene que buscar IP origen, IP destino. ¿Le interesa el IP destino? ¿El IP destino es local para esta? No. Esta es la 192.168.2.2, ¿verdad? Entonces, la 410 no es de su propia red. Así que tiene que buscar la forma de conectarse. Y aquí es interesante porque va a hacer uso de otro tipo de conexión, que no es Ethernet. Y esto es una comunicación serial. La última parte del tema anterior hemos visto esto. ¿Qué va a hacer uso? ¿Qué protocolo va a hacer uso? Vamos, han tenido que estudiar. ¿Cuál es la última parte del último tema? Después, El protocolo PPP. exactamente, el protocolo PPP. Les había dicho que el PPP nos permite conectarnos remotamente, ya sea sobre ADSL, sobre fibra o sobre cualquier otro elemento que podamos usar. En las prácticas ustedes han hecho esta conexión. El grupo que le ha tocado PPP ha hecho esta conexión y ha conectado un router con otro a través de PPP, ¿se acuerdan? Entonces estamos viendo eso. Entonces, necesita saber cuál es la IP de destino. Así que va a hacer lo mismo, va a buscar su tabla y va a saber por dónde va. Ahora es con un solo salto y tiene que ir por la 3.2. Necesita identificar quién es la 3.2 a nivel de direcciones MAC. Así que ya sabe su dirección destino, pero fíjense que también va a utilizar el PPP. Así que va a incorporar campos en la trama Ethernet que son control y tipo, que no son de la trama Ethernet, sino son propios del PPP. Y a través de esto va a poder despacharlo. El router 3 recibe con el MAC origen, MAC destino, verifica el tipo, sabe que es IP, verifica el destino, 410, y ve en sus tablas que es local, es decir, le corresponde al mismo router. Ve en su tabla que es 0 saltos, es conexión directa, y tiene que mandarlo por la interfaz Fast Ethernet 00. Entonces, no necesita buscar el otro camino, sabe que es conexión directa. Lo máximo que necesita es a qué dirección MAC le corresponde la 410. Otra vez utiliza ARP, llena su trama Ethernet y la manda. Fíjense cómo en la capa de red no deja de interactuar la capa
de enlace, la trama Ethernet. Porque cada conexión que se va a establecer entre máquina a máquina, máquina con dispositivo, dispositivo con dispositivo, se van a conectar a nivel físico, siempre. El nivel lógico nos permite crear caminos y buscar el camino, pero la conectividad se hace a nivel físico. Y por eso es muy importante la trama Ethernet y estos campos que hemos estado revisando hasta el tema anterior. ¿Está clara esta explicación? ¿Alguna duda? Ok. Entonces esto era para empezar el tema y que se entienda bien a dónde estamos yendo. ¿Cuál es el camino? Ya se entiende lo que sucede aquí adentro. La capa de red de forma genérica tiene una serie de funciones. Switch. Un switch, si ustedes recuerdan, tiene poder de procesamiento, porque podemos utilizar protocolos como el STA, por ejemplo, que nos permite hacer un árbol de expansión con el STP, y también nos permite utilizar el backward learning, que nos permite aprendernos direcciones MAC. Esas dos preguntas tenían ustedes en su examen. Y eso es propio del switch, ¿verdad? ¿Qué hace el router? Les había dicho que crea caminos, se aprende caminos, tiene que llenar tablas. Entonces, el poder de procesamiento de un router es mayor a la de un switch. Porque si bien toma decisiones que también toma un switch cuando va a crear las rutas para conmutar, las rutas de conmutación no son óptimas. No está buscando la mejor ruta, solo está buscando a quién le corresponde la conexión del puerto X. Y nada más. Y cuando tiene que buscar el destino, busca su tablita. Y en su tablita dice, a esta dirección le corresponde la dirección MAC que está viniendo de origen, entonces yo tengo que despacharla por la dirección MAC de destino por este puerto. Y si no sabe, inunda y se aprende. Eso es lo que hace un switch. No es nada complicado lo que hace. Sin embargo, un router necesita otro tipo de poder de procesamiento, porque necesita tomar decisiones. Necesita incorporar algoritmos que le digan cuál es la mejor ruta para guardar en su tabla. Y esto es dinámico. Cada cierto tiempo, cada intervalo de tiempo, está actualizando sus tablas. Tal como los switches cada 5 minutos actualizan una entrada de su tabla MAC, igual los routers tienen que hacer esto. Pero entonces, una de las funciones importantes es el routing o encaminamiento, que se encarga de llenar tablas. Ahora, estas tablas pueden estar llenadas estáticamente, es decir, el administrador de red ha introducido una línea de código en su CLI, en el Command Line Interpreter, de una ruta estática. Y eso no se va a cambiar, pero normalmente va a trabajar dinámicamente. Se va a ir aprendiendo direcciones a medida que pase el tiempo y que pasen los paquetes. Un router es una pequeña computadora. Tiene memoria RAM principal, tiene un lugar donde va a guardar las tablas, eso vendría a ser tipo EEPROM, y va a tener un procesador que va a permitir hacer correr los algoritmos. Una computadora 486, por ejemplo, antigua, puede ser conectada o instalada con Linux, puede ser un enrutador. Linux tiene software de enrutamiento, entonces una máquina antigua podría actuar de un enrutador, no necesitamos comprarnos un router. Podríamos hacerlo con una máquina con bajas prestaciones, con bajos recursos. Routing es eso. ¿Está bien? Forwarding. ¿Qué significa forwarding? Es el reenvío de paquetes. Si ustedes han revisado en ese camino del video que hemos visto, habían varios nodos intermedios, que no eran nodos finales. Los nodos finales estaban entre la máquina 1 y la máquina 2, pero habían routers intermedios. Entonces, forwarding significa, no es para mí, tengo que reenviarlo. Servicio, QoS. Muchos routers pueden cambiar que cierto tráfico por cierta interfaz pueda tener cierto comportamiento o cierto tratamiento. Por ejemplo, para entender bien lo que es QoS, la mayoría de ustedes, en este caso todos los que están asistiendo a la clase, tienen algún tipo de conectividad a Internet.
Algunos con Wi-Fi en sus casas, algunos con datos móviles. Lo están haciendo, ¿verdad? Por alumnos que no tengan acceso a computadoras durante esta época de pandemia. Espero tener buen término y que podamos utilizarlo de esta manera. Ya hay predisposición por parte de los docentes, los laboratorios, los auxiliares y todos los que manejan. Nos está faltando la predisposición del HCF, del facultativo. Si nos autoriza el facultativo, se va a poder hacer esto. Entonces, hoy día vamos a gestionar esto, hoy día, mañana, me imagino que en esta semana espero tener buenas noticias para aquellos que les está costando conectarse a las clases, no solo para esta materia, para cualquiera. ¿Ok? Entonces, QoS, vamos a hacer un ejemplo de QoS simple. Todos los que están conectados a esta clase ahora y vía Wi-Fi, perdón, vía ADSL, fibra óptica, con su Wi-Fi en su casa o desde datos móviles, están conectados a algo que se llama bolsa común. Si están en Entel, Comtec o Axis o lo que sea, tienen una bolsa común. Y no importa si están pagando por 20 megas, por 40 megas o por 1 mega, están en la misma bolsa común. De tal manera que en cierto momento del día, la velocidad va a ser la misma para aquel que está pagando 40 megas como para aquel que está pagando 1 mega, por el tráfico y la congestión, porque todos están en la misma bolsa común. Entel, Comteco, tiene otra área de su ancho de banda destinado para aquellos que pagan más, pero que tienen calidad de servicio. ¿Qué significa? Por ejemplo, un esquema llamado online, que Entel cobra como 2.000 bolivianos mes. Y si te dan 1 mega, ahí te dan 1 mega durante los 365 días al año y 24 horas al día. Y no puede bajar porque estás comprando 1 mega. Mientras si ustedes tienen 20 megas y están recibiendo 500K, llaman a su operador y les va a decir, su contrato dice hasta 20 megas. En este momento hay una gran congestión, por lo tanto se está repartiendo la comunicación. Entonces, calidad de servicio. Los routers pueden diferenciar a quién le doy más y a quién comparte, es común. Normalmente cuando nosotros tenemos una conectividad, es común. Si nosotros estamos aquí en el host 1 y nos queremos conectar con cualquier servidor, Facebook, estamos en calidad de servicio baja, en la bolsa común. Pero si tenemos una empresa, donde aquí está un lado de la empresa y aquí otro lado, podemos crear una especie de punto a punto, un circuito virtual, que es online, y que podemos pagar más caro, pero todo el tiempo tenemos conectividad alta. En la empresa donde trabajaba, esta empresa era una subsidiaria de la Newmont Company, que viene a ser la segunda empresa minera más grande del mundo. Y la Newmont Company tenía sus oficinas en Houston, Texas. Entonces, en Houston tenían varios equipos conectados. Y nosotros teníamos pagado, contratado, desde la empresa donde yo estaba, una conectividad en línea hasta la mina de oro. De tal forma que cualquier máquina de la mina podía conectarse con todas las máquinas de Houston. Y las máquinas de Houston podían conectarse con las máquinas de la mina como si estuviesen en una red local. Se pagaba mucho, pero para los de la Newmont les interesaba tener esto. Sin embargo, si esta misma máquina quería navegar en Internet, no utilizaba esta línea exclusiva. Utilizaba la bolsa común, salía por otro lado. Entonces el router podía diferenciar el tráfico que iba a la línea de Houston y el tráfico que iba a todo el mundo. Así que no importa cuánto paguemos en Internet. Si tenemos una línea dedicada, pagamos un montón, pero solo es para una conexión punto a punto. No es para todo el mundo. Y si tenemos lo otro, si queremos navegar en Internet, tenemos que estar siendo parte de una bolsa común. Entonces, eso es calidad de servicio. No vamos a adentrarnos en este tópico porque no le corresponde a la materia. ¿Está bien? Control de congestión es otro elemento que tiene que ver con los routers y que diferencia del control de flujo. En el tema anterior hemos visto control de flujo. ¿Alguien me podría decir a qué se refería el control de flujo? Deben estar fresquitos, han estudiado recién, ¿verdad? ¿Qué es el control de flujo? ¿No han estudiado? No estoy revisando todavía los exámenes, entonces, ¿qué esperaría tener como resultados? Una catástrofe. ¿Qué es el control de flujo?
Es cuando dos computadores se comunican, se adoptan medidas para asegurar que el emisor no sature al receptor. Exactamente. ¿Y qué será control de congestión? En control de flujo podemos entender como si fuese una conexión punto a punto, es decir, un emisor, un receptor. El emisor está mandando un montón de información, el receptor desborda sus recursos, por lo tanto le dice detente, no me mandes más, no tengo recursos. Control de flujo. Y cuando vuelve a tener recursos le dice volver a mandar. Esa es la idea, ¿verdad? En control de congestión no estamos hablando de un punto a punto, es decir, entre dos dispositivos. Estamos hablando de una línea, de un canal que puede estar congestionado. Por ejemplo, la calle Heroínas y la Ayacucho. Es un cruce de 4 vías, de 8 vías. Pero tenemos una intersección. Entonces hay 2 vías por cada lado. Y que en algún caso podrían hasta girar y no pasar directo. Entonces tenemos más posibilidades. ¿Qué pasa si los semáforos se arruinan? ¿Qué se produciría? Una congestión vehicular en este caso, y que podría quedarse como interbloqueo, todos bloqueados, sin poder moverse. Podría llegar a ese extremo. Si ustedes ven fotos y colocan bloqueos o interbloqueos en internet, pues van a encontrar una imagen de, no me acuerdo qué le llaman en México a esa rotonda, no recuerdo bien el término ahora, pero están los vehículos por todo lado, han intentado ingresar y todos se han quedado bloqueados. Se ha creado un bloqueo. La congestión está evitando, la congestión es un camino hacia un bloqueo. Entonces, un control de congestión trata de que la red no se sobrecargue, que llegue a su máximo rendimiento, pero que no se bloquee, no colapse. Entonces, vamos a ver que existen varios métodos entre los más caros, los más lentos, los más baratos, los más rápidos, que los routers deben implementar para controlar la congestión. Vamos a ver de una manera un poco rápida, porque solo el control de congestión vendría a ser tema para un semestre. Entonces vamos a verlo de forma rápida como para poder entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué significa? Que nos vamos a concentrar bastante en estas dos funciones importantes de los routers, o de esta capa, el encaminamiento y el reenvío. Aquí le falta una función que, bueno, siempre que llego al tema me acuerdo que falta y me olvido incorporarla. Y tiene que ver con la fragmentación. Cuando un paquete se manda, información se manda del host 1 y va a viajar por distintos caminos para llegar al host 2, estos caminos pueden tener diferentes capacidades. ¿Qué significa? Que el router C, por ejemplo, puede tener cierto recurso limitado en su ancho de banda. Sus canales son limitados. Mientras que el router B puede tener una gran autopista. C tiene un camino de piedra y B tiene una autopista de 6 carriles. ¿Está bien? Obviamente la información por B va a fluir y por C va a estar un poco restringida. Entonces, ¿qué implica? Si yo mando un paquete de tamaño X, va a poder pasar por B, pero si lo mando por C, puede que no pueda pasar. ¿Qué tiene que hacer el router C? No va a rechazarlo, va a fragmentar el paquete X en X1, X2 y X3 para que lleguen al destino. Y el destinatario, F en este caso, tiene que agarrar todos los fragmentos y volverlos a ensamblar. Agarra X1, X2 y X3, no importa en qué orden hayan llegado, lo ordena y crea X para que el host 2 reciba el paquete. Suponiendo que el mensaje haya tomado esta ruta por cualquier circunstancia y no está donde no era necesario fragmentar. Entonces la fragmentación es el proceso de dividir la información para que pueda viajar por los distintos recursos de la red. Pero también tiene que asegurarse que en el otro extremo este rompecabezas se vuelva a armar y que sea la información requerida. Entonces vamos a aprender a fragmentar, vamos a hacer ejercicios de fragmentación, tal como vamos a hacer ejercicios de enrutamiento. Vamos a ver dos protocolos importantes que se utilizan a la fecha. Vamos a ver otros también, pero vamos a ver los más importantes y vamos a aprender a llenar tablas a pulso.
Nosotros vamos a concentrarnos con unas 5 o 6 redes. Los routers lidian con un montón y tienen que llenar un montón de tablas. Obviamente no tenemos una computadora para que haga esto por nosotros, así que vamos a hacerlo a pulso a un papel, pero vamos a aprender lo que se hace. Así que vamos a tener ejercicios de routing, vamos a tener ejercicios de fragmentación en esta etapa. ¿Alguna duda hasta aquí? Este es el tema más largo de la materia. Y vamos a dividir el tema, vamos a hacer una división del tema en 2 aspectos. Estamos viendo la parte genérica de la capa de red y luego vamos a entrar a la parte del protocolo IP que tiene que ver con esta capa, pero desde el punto de vista de TCP/IP. Entonces estamos viendo la parte genérica, el fundamento científico, y luego vamos a ver la aplicabilidad con el protocolo IP. Los servicios que se proporciona a la capa de transporte, es decir, a la capa superior, pueden estar en el sentido de CLNS, no orientado a la conexión, bolsa común, o pueden ser orientados a la conexión, CONS, que vendría a ser el online que les he hablado. ¿Está bien? Cuando hablamos de calidad de servicio. ¿Qué pasa cuando estamos donde todos trabajamos? La bolsa común. El router entonces va a analizar. Esto es el trabajo que hace un router. Llega un paquete cualquiera y el router tiene que preguntarse, ¿es para mí? Sí, si es para mí, como el caso del video cuando era el último router, va a entregar a sus capas superiores. Va a reenviarlo y va a entregar a sus capas superiores. ¿Qué pasa si no es para mí? El caso de los routers intermedios. Primero se va a preguntar, ¿puedo hacer reenvío? ¿Qué pasa si el router tiene tan bajos recursos que no puede reenviar? Que solamente va a tomar en cuenta cosas para él. Entonces, si no puedes reenviar, se descarta el paquete. Si puedes reenviar, lo que es el común de los routers, va a buscar su tabla. Y en la tabla va a encontrar el camino más corto. Ya saben que el camino más corto le está dando en direcciones lógicas. Entonces tiene que buscar la dirección física de ese camino corto, a través de un protocolo que, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Estaba en el video y varias veces ha salido. ¿Qué pasa? Su memoria está fallando. El protocolo ARP. Eso vamos a ver en este tema también. Entonces, el protocolo ARP nos va a permitir saber la dirección física y va a poderse reenviar. Vamos a poder enviarlo a ese lugar. ¿Qué pasa si es un servicio orientado a la conexión? Les había dicho que era una especie de circuitos, ¿se acuerdan? Circuito que se había establecido entre un punto y otro y que se paga por el circuito y se paga mucho. Llega el paquete. Lo que se va a preguntar el router es, ¿soy un punto final? Significa que es el final del camino. Si le dice sí, va a entregar el paquete a las capas superiores, se va a procesar, etc. ¿Qué pasa si es un camino intermedio, si es un nodo intermedio? Va a buscar igual su tabla. Porque al igual que el routing dinámico, cuando tenemos un camino preestablecido también tenemos tablas, como decir el siguiente salto, por dónde tiene que salir. En algunos casos, estas rutas se pueden alterar. Por ejemplo, el camino entre el host 1 y el host 2 es este, el online, si quieren. Pero si este host quiere navegar en Internet, tiene que salir por este. Y va a buscar cualquier otro camino para navegar. Esa era la diferencia, ¿se acuerdan? Este es mi circuito virtual. ¿Qué pasa si D en algún momento falla? Entonces, los proveedores, los ISPs a los cuales estoy contratando, lo online, tienen que buscar un camino diferente para llegar a F. Entonces, tomarán, ya no va a ser por B, va a ser por A, C, E y F. No va a ser A, B, D, E, F. Y va a ser temporal hasta que D se reponga. Se repone D y se vuelve a cambiar el circuito virtual. Eso ya no se hace cargo el usuario, se hace cargo el operador, al que le estamos pagando por ese servicio. Lo que nos tiene que dar es 365 días, 44 horas al día de conectividad pagada, a la que hemos pagado. Entonces, se puede realizar un intercambio de circuitos virtuales, a eso se refiere esto, y luego se reenvía. Entonces, buscamos en la tabla, sabemos cuál es el camino siguiente y reenviamos. Esta es una forma fácil de trabajar porque el router tiene que verificar simplemente en su tabla cuál es el siguiente camino sin buscar un óptimo ni nada. En este caso, siempre va a buscar un óptimo, va a buscar el mejor camino.
y vamos a ver que existen algoritmos para encontrar el mejor camino. Aquí no. Aquí es el siguiente salto, si quiere, de un camino preestablecido. Bueno o malo, no importa. Un camino preestablecido. ¿Está bien? Ok. Empecemos con los algoritmos de enrutamiento o encaminamiento. Existen múltiples algoritmos de encaminamiento. ¿Cuál es la idea de un algoritmo de encaminamiento? Buscar el principio de optimalidad. ¿Y a qué nos referimos con el principio de optimalidad? Si B está en la ruta óptima de A hacia C, entonces el camino óptimo de B hacia C está incluido en dicha ruta. No es transitividad, simplemente es que estamos buscando que todo el camino que hayamos encontrado entre un origen y un destino final es óptimo. Estamos intentando buscar en ese sentido que el camino es óptimo. Vamos a buscar un spanning tree, un árbol de expansión, pero no en el sentido ahora de un switching, sino un árbol de expansión entre distintos routers para llegar de un punto a otro. De tal manera que en el router A, por ejemplo aquí, un camino para llegar a O pueda ser, no sé, este. Estoy marcando con el cursor. O para A, pero para B, el camino óptimo para llegar a O no sea este, sino que sea tal vez uno más largo, pero es óptimo. ¿Qué implica? Un camino óptimo no es el más corto, necesariamente. Normalmente hemos aprendido que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. La idea del camino óptimo, cuando hablamos de rutas a nivel de capa de red, no necesariamente es una recta. Entonces aquí vamos a encontrar que los caminos óptimos habían sido los más tergiversados, pero llegan en un tiempo establecido, con una carga establecida, sin mucha congestión, sin mucha pérdida de información, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener caminos. Por ejemplo, un árbol de expansión, tal como hemos visto como Spanning Tree Protocol, de A, podría ser que vamos a llegar a todos los destinos a través de este camino. Entonces el árbol de expansión para A va a ser este. Le tendríamos a llamar más árbol de encaminamiento, más que árbol de expansión, para no confundir los términos con lo que hace un switch. Para nosotros es el árbol de encaminamiento de A, vamos a suponer. O, como aquí dice, es de B, ¿no? El árbol de encaminamiento de B. B nos permite llegar a todos estos. Pero podría ser el árbol de encaminamiento de O para llegar a todos estos tiene que recoger este árbol. Entonces, cada uno de los routers va a tener su propio árbol, construido en función de su algoritmo. Pero algunos algoritmos no necesitan tener todo el árbol, es decir, la topología completa de toda la red. Algunos algoritmos, como el primero que vamos a revisar el día tal vez de mañana ya, solo necesitan saber quiénes son sus vecinos. Entonces, en el caso de A, lo máximo que conoce es F, D y B. Y no le interesa saber qué mundo está por detrás de sus vecinos. Pero sí, si quiere llegar a O, él va a tener una tabla que diga, para llegar a O necesito ir por B, D o F, nada más. Y luego F se hará cargo de ver en sus tablas que para llegar a O necesita K, L, G o A. Y G verá en sus tablas que para llegar a O necesita ver la tabla de L y de D. D necesitará saber que para llegar a O necesitas revisar la tabla de H, de G, de A, de I, que son todos sus vecinos. Y H necesitará saber que la tabla de E, de D, de F y de O para llegar a O. Entonces, en uno de los algoritmos solo necesitamos saber quién es nuestro vecino, nada más. Y en otros algoritmos necesitamos saber toda la topología de nuestra red. Ahora, uno no es mejor que el otro. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, el que más se usa ahora es el que sabe cuál es el árbol completo de encaminamiento. Sin embargo, el otro algoritmo todavía se está usando cuando las redes son más pequeñas. ¿Está bien? Entonces,
La ruta más corta no necesariamente es la de menor distancia. La ruta más corta tiene que ver con algo que le vamos a llamar métrica. Es una forma de medir la distancia entre dos partes. La métrica entre A y O podría ser el número de saltos. Un salto hasta D, un segundo salto hasta H, tercer salto hasta E, cuarto salto hasta J, quinto salto hasta N, sexto salto a O. Me ha tomado 6 saltos llegar a O, pero podría buscar otro camino. Un salto hasta F, 2 hasta H, 3 hasta O. Son 3 saltos. Si midiera mi métrica 3 contra 6, ¿cuál me conviene? Vamos, ¿están todavía ahí o estoy hablando solo? Dependiendo de la cantidad de saltos, mientras más corto es... Ok. Si y mi también métrica, dependiendo de la métrica, pues, que estamos okay, teniendo, o bien del algoritmo. si mi métrica es número de saltos y comparo 6 contra 3, obviamente voy a escoger 3. Si mi métrica es esa. Entonces, mi distancia más corta entre A y O sería 3. ¿Se entiende? Entonces, va a depender de la métrica que escoja. Y los algoritmos que están implementados en protocolos que utilizan los routers, utilizan diferentes métricas. Cisco con sus protocolos IGRP y IGRP utilizan una métrica. Los otros que utilizan OSPF, RIP, ISIS utilizan otro tipo de métricas. Entonces cada uno tiene una métrica diferente, que no son equivalentes, para nada. Cada uno mide como quiere su distancia. Y en la métrica tiene que buscar la ruta más corta, es decir, que su métrica sea más pequeña que la otra, así de simple. Entonces, la ruta más corta para nosotros es la métrica. Y la métrica puede medir cualquier cosa. Dentro de cualquier cosa que mida, puede estar la capacidad del enlace. ¿Cuánto de ancho de banda tiene nuestro enlace A frente al enlace B? Puede estar el tráfico medio, que puede ser estático o dinámico. En promedio, ¿cuánto de tráfico se genera por un canal u otro? Puede hablarse del retardo. Mando un paquete y en ida y vuelta me toma cierto tiempo. Mi latencia. Puede ser la fiabilidad. De los paquetes enviados, de 100 llegan 95. Entonces estoy midiendo mi fiabilidad. Y 5 siempre me están pidiendo que retransmita. Entonces puedo utilizar una combinación de muchos factores, entre estos, o los saltos simplemente, para definir mi métrica. Y mi métrica es el elemento que va a determinar cuál es la ruta más corta entre un punto y otro. Normalmente vamos a hacer uso de grafos para este esquema de algoritmos de encaminamiento. No importa si no son de informática si no son de informática, porque creo que es la única carrera que lleva grafos, si son de sistemas o de electrónica. No es complicado lo que vamos a entender sobre grafos. Y vamos a ver algoritmos como el Dijkstra, por ejemplo, que tiene que ver con trabajo entre grafos. ¿Está bien? Pero vamos a hacerlo de una manera bastante simple. No vamos a adentrarnos en lo computacional del algoritmo, sino vamos a ver el algoritmo desde un esquema más simple y poder hacerlo en papel, sin mayor problema. ¿Está bien? Vamos a revisar hoy día, para acabar, un algoritmo que se llama inundación, flooding. Pero vamos a tratar de hacer esto de manera más práctica. Algoritmos routing, inundación. No recuerdo si no tenía el hard esto, a ver. No he probado, no he puesto la última versión de BlueJ, no me acuerdo si. Sí. No. Voy a abrirlo con otra versión de BlueJ. Todavía no he investigado sobre la otra. Así que, creo que se me ha abierto directamente la que no quiero. No, es la 420, está bien.
La otra no me permite hacer tecla derecha, por eso es que estoy con dificultades. Ok, y como no tengo tecla derecha en Mac, mayor problema, ¿verdad? Esta es una red. Yo puedo crear enlaces entre los diferentes caminos. Se me puede ocurrir hacer cualquier tipo de enlace. Podría crear una malla completa si quiero, pero no es lo que ocurre normalmente en las redes de Internet. No son mallas las que se generan, ¿verdad? No puedo hacer esto. Vamos a suponer esto. ¿Está bien? Esta es mi red. Voy a escoger un nodo, cualquiera. Fíjense este aspecto, 5 saltos. ¿Está bien? Vida del paquete, 5 saltos. Voy a suponer que tengo que mandar este equipo. Este es mi equipo del cual estoy analizando la inundación. ¿Qué significa inundación? Tiene que inundar como si fuese un hub el paquete que yo estoy mandando por todos los puertos posibles. Entonces, hago esto, el paquete sale y tiene 5 saltos de vida. Eso es bueno, porque no se ha quedado de por vida dando vueltas. Voy a buscar ahora hacer lo mismo con 10 saltos del mismo equipo. ¿Bien? No ha tardado demasiado. En 10 saltos se ha muerto. ¿Qué significa 10 saltos? Si este equipo manda un mensaje aquí, es un primer salto. Ya llega con tiempo de vida 9. Este equipo los reenvía por inundación a todo lado. Aquí llega con 8, con 7, con 6, con 5, y en algún momento se muere. Esa es la idea. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si coloco infinitos saltos? El mismo equipo manda el paquete y cada uno de los paquetes de los routers le va a llegar el paquete y tiene que hacer lo mismo. Inundar por todos los puertos posibles el paquete. No hay un tiempo de vida. Así que va a dar vueltas y vueltas y vueltas, se va a ciclar. No ha terminado todavía, simplemente se está degradando. Fíjense cómo se va degradando la red. Así que el algoritmo de inundación no es el mejor. Sin embargo, se usa, pero controlado. ¿Cómo se controlaría? Con el tiempo de vida, ¿no? Con el tiempo de vida del paquete. Fíjense que esta red no ha acabado y no va a acabar. Se está congestionando la red, se ha degradado, se está colapsando la red porque cada uno sigue mandando. No es verdad como en la gráfica aparece solo 3 paquetitos. Está mandando un montón de paquetes porque cada uno está haciendo lo propio. Le llega algo y lo vuelve a mandar, le llega algo y lo vuelve a mandar. Imagínense n caminos. Por los n caminos nos llega algo y lo volvemos a mandar por los n caminos. Eso es inundación. Entonces, si este protocolo funcionase de esta manera, sin un control, sería un caos. Es que esta vulnerabilidad se aprovecha en algunos esquemas de seguridad, de rotura de seguridad, para provocar problemas, justamente, para que se inunde. Y se crea una falla común que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Sería como un ataque de DOS. DOS, denegación de servicio, denial of service. Se provoca cuando se congestiona de alguna manera un servidor o una red. Fíjense que no ha terminado de trabajar esto. Sigue fallando. No fallando, sigue funcionando. Obviamente colapsada la red y degradada totalmente, pero sigue funcionando. Cada router está haciendo lo que le han dicho que tiene que hacer. Recibe un paquete, como no es para él, lo reenvía. ¿Cómo? Por inundación, por todos sus puertos. Es como tener un montón de hubs y que no existe el protocolo Spanning Tree Protocol. Todos conectados al mismo tiempo y buscando una conexión. Podríamos tener fácilmente la analogía ahí. ¿Está bien? Este es el algoritmo que se usa de forma controlada. ¿Cómo se la controla? Con tiempo de vida del paquete. O con una versión. También. Si me llega la versión 2 y yo tengo la versión 3, descarto el paquete. Si tengo la versión 2 me llega la versión 3 y tengo la versión 2, actualizo mis tablas. Entonces estoy manejando de alguna manera también algún tipo de versionamiento y descarto las demás. Y va a estar dando vueltas solamente la última versión. Pero la vida del paquete siempre es importante. ¿Está bien? ¿Está claro? Tengo que matar para poder salir, ¿no? Ok. Entonces, eso es inundación. El día de mañana vamos a empezar a trabajar sobre este algoritmo. Mañana, si es que no hay preguntas, y si no, el jueves, si es que hay preguntas mañana.
vector distancia. Y vamos a ver que es un algoritmo que nos va a permitir llenar la tabla para cualquiera de los routers. En este caso hemos escogido I. Entonces vamos a manejar su tabla de encaminamiento y vamos a ver de qué forma se van llenando las tablas. Cuando tengamos toda nuestra tabla, significa que ha llegado la convergencia de la red. Ya no cambia. Entonces la red ha convergido y sabemos que, ¿desde qué router era? De I. Para llegar a A tenemos que ir por J con 4 saltos. Para llegar a B tenemos que ir por J con 5 saltos. Para llegar a C tenemos que ir por E con 10 saltos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está diciendo quién es nuestro siguiente salto y cuánto nos falta para llegar a él. Aquí vamos a trabajar con una métrica de salto para entender de manera más simple este algoritmo. Perdón, de su métrica no va a ser el número de saltos. Vamos a empezar con saltos y luego vamos a buscar una métrica que no mide el número de saltos. Fíjense, aquí tenemos 1, pero aquí tenemos 6. Aquí tenemos 7, entonces no es salto. Salto sería, si de I para llegar a A sería 1, 2. 1, 2. 2 caminos posibles con una métrica de 2. Entonces, inicialmente vamos a probar este algoritmo con métrica salto, para hacerlo bien simple y entendible. Y luego vamos a trabajar con su propia métrica, que le ha puesto un número. Y con ese número tenemos que buscar los mejores caminos para llenar esta tabla. Totalmente. ¿Está bien? Eso es para mañana. Mañana, si es que no hay preguntas. ¿Dudas?